Bienvenido a Radio La Propia 97.1 una vez más. Buen día. Muy buenos días, siempre es un gusto poder saludar con ustedes, siempre es un gusto estar con la propia. Muchísimas gracias, Virgilio. La coyuntura política en el país se torna cada vez más turbia. Encuestas por aquí, encuestas por acá, credibilidad, no credibilidad, desinformación, desinformación. Se ha tornado un poco caótica esta campaña electoral. ¿Cómo vislumbra el panorama ecuatoriano para el próximo, o el camino hasta el próximo 9 de febrero, Virgilio? Nuevamente muy buenos días, un gusto poder conversar con ustedes. Mire, yo creo que el pueblo ecuatoriano poco a poco va tomando determinaciones, el pueblo ecuatoriano poco a poco va decidiendo y se da cuenta que en el país se requieren cambios profundos, se requieren cambios en lo que tiene que ver con el tema económico. La situación económica es muy compleja, realmente muy compleja. No es que se ha puesto la casa en orden, no, nada por el estilo. El gobierno el año anterior se endeudó en más de 5.000 millones. Este año tendremos que hacer pagos por más de 8.000 millones en lo que tiene que ver con deuda externa. No hay inversión pública, no hay inversión privada. Cuando las familias o cuando emprendedores ponen una pequeña actividad, esta actividad a su vez es extorsionada. La situación económica del país es compleja. ¿Por qué se mantiene? Y este dato es importante para poder conversar también de la inacción del gobierno frente a la política del gobierno de Trump. Pero, ¿por qué? Virgilio, si me permites, antes que vayas al tema de Trump, justamente por ahí quería ser Rodrigo Lozano, te saluda. Eh, en el Parlamento andino, ¿cuál es la importancia? Tú que estás ahora de candidato al Parlamento andino, ¿cuál es la importancia que tiene para que nuestra audiencia tenga conocimiento de qué es el Parlamento andino? Primera cosa. Segunda cosa, ¿cómo lo has mirado esto que acabas de decir? La actitud o las pretensiones del señor Donald Trump en esa relación con qué haría el Parlamento andino también. Gracias, Virgilio, por estar con nosotros. A ver, sí, mira, uno de los elementos en los que viene trabajando el Parlamento andino es precisamente en el tema de migración. Esto es importante poder señalarla, más de que trabajamos las líneas de seguridad integral. Ahora hay que ir a un plan de seguridad. Hemos estado trabajando en la red en la red de universidades de la región andina. Ya hay más de 50 universidades, en la red de autoridades territoriales, en el tema de las zonas fronterizas que se conviertan en una región. Y otro de los temas es precisamente el tema migratorio. Aquí hay dos campos en los que el Parlamento viene trabajando. El primer campo es el relacionado a los aspectos migratorios entre los ciudadanos de los países que conforman la comunidad andina. Y el otro es precisamente el respaldar la generación de una política de carácter regional de toda la región, no solo andina, sino de Latinoamérica, para poder discutir las políticas migratorias. Esto es fundamental. Aquí, mire, no hay un país por sí solo pueda enfrentar las decisiones del presidente Donald Trump. Vea usted el impasse que ha existido este fin de semana entre el presidente Petro y el presidente Trump. El presidente Petro se negó y dijo categóricamente: si los migrantes colombianos son tratados con indignidad y son traídos con esposas y en avión militar, no dejaremos que aterrice una aeronave. Vino la contrarréplica por parte de los Estados Unidos, amenazándole con prácticamente otro bloqueo. Finalmente existieron posiciones de diálogo y lo que va a hacerse es que esos migrantes, incluso que los Estados Unidos los vaya a repatriar, puedan ser tratados con dignidad, incluso utilizando el avión presidencial de Colombia para que puedan ser trasladados nuevamente a la región colombiana. Pero vea usted, Colombia, que es una economía más fuerte que nosotros, no puede enfrentar solo el tema migratorio, pero tiene un pronunciamiento claro, ¿sí? De igual forma, otros países, la presidenta de México, otros países han señalado con claridad cuál debe ser la posición y la necesidad de construir una posición regional. Sí, es increíble cómo el presidente del Ecuador, en cambio,
no abona en este sentido. Él, como es un presidente que también tiene la nacionalidad norteamericana y coincide con las políticas de Donald Trump, aplaudía mientras Donald Trump decía que va a existir deportaciones masivas. Esta es precisamente que tiene con la lejanía que tiene con la población ecuatoriana. Si la economía se mantiene es precisamente por los migrantes, casi 6.000 millones de dólares aportaron los migrantes en lo que fue el año 2024. Y sin embargo, no hay una posición también de liderazgo, de que asuma el liderazgo. Pues eso no se le puede pedir. ¿Para qué vamos a estar insistiendo? Virgilio, para salir de la ignorancia, cuéntanos un poco cómo es de la parte procedimental en cuanto a cómo funciona el Parlamento andino. ¿Se reúnen quiénes nomás, cada qué tiempo, el tema de las decisiones, a dónde se toman las decisiones? Haznos conocer, porque a veces no desconocemos esta importancia que tiene el Parlamento andino, cómo trabaja, cómo funciona, dónde se toman decisiones. A ver, el Parlamento andino es el órgano deliberante de la Comunidad Andina de Naciones. El Parlamento andino está conformado por 5 representantes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Aunque Chile es miembro observador de la CAN, sin embargo, en el Parlamento participa de pleno derecho. En el caso de Ecuador, Perú y Bolivia, los representantes al Parlamento andino somos designados directamente por el voto popular, y en el caso de Colombia y Chile son designados por los respectivos parlamentos. Así funciona el Parlamento. El Parlamento funciona durante prácticamente la mayor parte del mes. Aquí en el Ecuador tenemos una oficina, por cierto, una oficina que ahora también el gobierno nacional está buscando retirarle al Parlamento andino del edificio en que funciona, ¿sí? Parte de las cosas que hemos tenido que vivir estos meses y que estamos atravesando, pero aquí es donde funcionamos de manera regular. 3 días al mes, según la agenda, a veces excepcionalmente 4 días al mes, se realizan las reuniones plenarias, que son permanentemente en Bogotá. También de forma excepcional, como esta vez, que yo no asistiré porque estoy con licencia sin sueldo, van a ser las reuniones en Panamá, porque en Panamá al mismo tiempo se va a realizar un foro económico de distintos países de la región con la Corporación Andina de Fomento para mirar la situación económica y alternativas frente a la situación económica. De tal manera que la sede del Parlamento es Bogotá. Nosotros tenemos nuestra propia sede aquí y trabajamos de manera permanente en esa sede. Así funciona el Parlamento. Una pregunta, Virgilio, ya un poco más subjetiva. La posibilidad de que el Parlamento andino se convierta en un Parlamento de América Latina, ¿se podría impulsar eso? ¿Han planteado eso? Porque sería muy interesante que haya un Parlamento latinoamericano que sea el espacio de convergencia, en vista de que UNASUR acabaron de sepultarlo y no sé si va a resucitar, pero el Parlamento andino podría ampliarse a Parlamento de América Latina. Es que hay diversos parlamentos de integración. Hay el Parlamento andino, hay el Parlamento del Mercosur, que se llama el Parlasur. Hay un Parlamento latinoamericano que tiene sede en Panamá. Ahí van a ser las reuniones precisamente del Parlamento andino. Hay un Parlamento del Mercosur. Hace falta, eso sí, mayor integración entre los órganos parlamentarios de la región, pero sobre todo hace falta que haya mayor vocación de integración en los de gobiernos que presiden cada uno de nuestros estados. Eso es lo fundamental, que pueda abonarse a los procesos de integración. Fíjate lo que tú dijiste, UNASUR, echaron a la basura UNASUR por la tonta idea de que esto pertenecía o tenía que ver con las fuerzas del socialismo del siglo XXI, mezclando lo que son los temas de gobierno con lo que son los temas de Estado. Con ese criterio nunca se habría podido fortalecer, por ejemplo, el Parlamento Europeo o lo que en este momento es la Unión Europea. Nunca habría podido establecerse. Hay que separar. Una cosa es la unidad de los Estados y otra es quienes gobiernan momentáneamente, según las reglas democráticas, un país. Son 2 cosas completamente diferentes. Y ya se ha demostrado la importancia que tienen organismos de integración. Qué diferente habría sido si habríamos actuado en conjunto los países de América del Sur, o por lo menos los países de la región andina, cuando vino la pandemia del COVID. Seguramente era más fácil conseguir lo que son test para la detección del COVID
¿sí? De manera conjunta que de forma aislada. Seguramente sería más fácil, habría sido más fácil conseguir vacunas. Y ahora, si existiría una posición unificada de los países de América del Sur o de Latinoamérica, te aseguro que el presidente Trump no tendría la política que tiene. ¿Por qué? Porque enfrentaría a una región consolidada, una región unida para poder tratar el tema de los migrantes. Aquí dejémonos de falsas hipocresías. También la mano de obra de los migrantes en los Estados Unidos es necesaria para reactivar la economía. Esto es fundamental. Así es, ¿sí? Virgilio, Virgilio, si me permites un último tema, ya en el ámbito nacional, una de las preocupaciones que hemos tenido, el escándalo que ha habido este fin de semana, el día viernes me parece concretamente, es el allanamiento a las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana. Allí hemos visto una fiscal metiendo la mano en el bolsillo y quitando celulares. ¿Cuál es tu criterio respecto a este allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana? Que es una más de las arbitrariedades, una más de las inconstitucionalidades. No es casual que viene la señora fiscal un día antes y después empieza a intervenir directamente en el escenario electoral. Fíjense cómo les llama al caso, Liga 2, pero miren cómo es el 2, es nuestro 5, pero básicamente puesto al revés. Es decir, es una interferencia grosera en el proceso electoral por parte de la Fiscalía en actuación con el Ejecutivo. ¿Para tratar de qué? De hacer ver delitos donde no hay delitos, pero básicamente interferir en las elecciones. De la misma manera que hicieron en el año 2021, cuando vino el fiscal de Colombia a entregarle supuesta información de que había un financiamiento ilegal del ELN. De la misma forma como hicieron en el año 2023, cuando Luisa González posiblemente habría ganado en primera vuelta, sucedió el cruento asesinato del candidato Villavicencio y la fiscalía, conociendo que era un ataque de bandas y de mafias, ¿sí? Lo que hizo es dejar que prospere, que se le culpe al correísmo. No es nuevo que la fiscalía esté interviniendo en las elecciones. Y ahora, ¿sabes por qué hacen todas estas cosas? Porque están nerviosos, porque actúan con tanta impunidad. Sin embargo, saben que en las encuestas el pueblo ecuatoriano ya tomó una decisión de cambio y que está ganando las elecciones Luisa González. Y eso precisamente les hace actuar de esa manera y es una arbitrariedad más. Rompen la Constitución, atropellan las instituciones, atropellan a los consejeros y les digo, hay que además ponerse en la preocupación. ¿Cuál es lo que desató todo esto? El tema del superintendente de bancos, que se posesione quien había sido ilegalmente, a quien ilegalmente se le había impedido que ejerza su cargo. ¿Por qué están tan preocupados de la superintendencia de bancos? ¿Qué es lo que quieren en la superintendencia de bancos? Un monigote que no controle, un monigote que deje pasar, sobre todo el lavado. Aquí ya no solo es el problema del control de la banca, no, aquí fundamentalmente es que en la banca ecuatoriana se lavan miles de millones de dólares. Esta es la realidad y por eso no se quiere que pueda haber un control independiente de la banca que no sea del control de los banqueros. Esto es realmente lo que está en juego. Virgilio, pero aquí hay dos cosas. Por un lado, solo termino esta idea. Sí, claro. Por un lado, el que no exista un superintendente que no esté vinculado con los banqueros y que por lo tanto pueda controlarles. Y segundo, el aparecimiento nuevamente de la Fiscalía para intervenir en el proceso electoral y de esta manera también buscar aminorar de alguna forma los votos que en este momento está teniendo la Revolución Ciudadana y que con seguridad vamos a tener también un triunfo en las elecciones del 9 de febrero. Como parlamentario andino, Virgilio, ¿cómo analizas o cómo visualizas o puedes proyectar el futuro de las relaciones de Sudamérica, especialmente de la comunidad andina, con o ante la violencia de la política o que quiere imponer Donald Trump? Mira, por eso señalo, esta política de Donald Trump se hace a vista y paciencia, o sea, yo le digo del gobierno ecuatoriano, que el gobierno ecuatoriano en este caso está básicamente actuando como ciudadano norteamericano, está mirando desde la perspectiva de los Estados Unidos, pero no desde la perspectiva del Ecuador. Y ahí el presidente incluso demuestra
que no es que no solo no le importa la vida de los migrantes, no le importa la vida de la gente que ha tenido que emigrar, parte por la desgracia que ha sido también este gobierno, sino incluso no está pensando en lo que esos migrantes significan a la economía del Ecuador. Casi 6.000 millones de dólares aportaron los migrantes a la economía del Ecuador. Por lo tanto, lo que sí es fundamental es exigir y apoyar a que exista una posición conjunta de los países de Centroamérica y de América del Sur respecto de las políticas migratorias. Cada país por su cuenta no podrá, y menos aquí que tenemos un gobierno completamente sometido a la política norteamericana, no podrá defenderse, por lo tanto, a los migrantes. Por eso hay que abonar que por lo menos desde todas las otras instancias pueda existir una política regional. Y por eso también es una razón más por las que Luisa González tiene que ser presidenta, para poder construir un consenso latinoamericano y de esa manera también discutir las políticas migratorias con el presidente Trump. Cada país por su cuenta es un país débil, pero si se unen todos los países latinoamericanos y discuten las políticas migratorias, evidentemente que la situación puede ser diferente, porque habrá la fuerza de toda Latinoamérica para poder sentarse y de igual a igual discutir con el presidente. ¿Cómo configurar una nueva geopolítica? Porque en los próximos años se configuraría una nueva geopolítica con respecto a estas relaciones con Estados Unidos específicamente. ¿Cómo manejarlas o cómo manejar esta geopolítica como países andinos frente a esta problemática que nos presenta ahora Donald Trump? Tú has señalado un tema clave. Aquí de por medio hay un tema geopolítico. Si tú miras el discurso de Donald Trump en su discurso de posesión y en sus primeras acciones, prácticamente Latinoamérica no existe. No existe en la importancia que debería tener Latinoamérica, pero sí le preocupa la posición de Latinoamérica en el tema geopolítico. Aquí hay una disputa, esto es muy claro, hay una disputa entre los Estados Unidos y China, ¿sí? Y China cada vez sin guerras, sin bloqueos, pero va teniendo cada vez más importancia en los países de Latinoamérica. Hace 2 meses, a finales de noviembre, se acaba de aprobar el megapuerto en Chancay, que es una inversión enorme, gigantesca, un megapuerto aquí en el Perú. Y por ende, ¿cuál es la preocupación? Que ese megapuerto incluso podría servir para otro tipo de operaciones. Y además le preocupa que cada vez más los países tengan relaciones de financiamiento, relaciones comerciales con China. Entonces, aquí lo que se está buscando dirimir es una posición de geopolítica, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla, por ejemplo, de bases militares. Esas bases militares no están pensadas en el tema del narcotráfico ni en el tema de la delincuencia, sino básicamente en el tema geopolítico de los Estados Unidos con China. Para eso es para lo único que constamos en el mapa de los Estados Unidos, para el tema geopolítico. Esta es una razón más por la que los países de Latinoamérica, los países ojalá de la comunidad andina y de Latinoamérica, tienen que permanecer unidos. Pero para eso se requiere gobiernos dignos, soberanos, gobiernos que defiendan a sus migrantes, que defiendan a sus compatriotas, que defiendan los intereses del país, y no un ciudadano nacido en los Estados Unidos que por accidente es ecuatoriano y que no defiende los intereses del país y que aplaude incluso cuando el presidente Trump habla de las deportaciones masivas. Eso no podemos seguir viviendo. 4 años más de eso no se aguanta más. Virgilio Hernández, hay necesidad de tener una presidenta con dignidad que pueda defender los intereses del país. Virgilio Hernández va a la reelección por el Parlamento andino, pero pues, ¿qué nos trae en carpeta para esta reelección, Virgilio? ¿Qué propuesta hay debajo del brazo? Voy a decir básicamente 5 cosas que hemos venido haciendo y que tienen que continuar. Primero, construimos y entregamos a la Comunidad Andina de Naciones el lineamiento de políticas de seguridad. Ese sí es un libro, ¿sí? Este sí es, aquí lo tengo, un libro que lo entregamos a la Comunidad Andina de Naciones, y ahora hay que pasar de los lineamientos, de que hay políticas claras, acciones concretas, hay que pasar a tener un plan de seguridad regional. Y el Parlamento andino tiene ese rol, ya entregamos los lineamientos, hay que seguir trabajando e insistiendo para que exista un plan de seguridad regional. Si los problemas son regionales,
tenemos que tener una estrategia regional. Nuestros vecinos son productores de coca, pero por el Ecuador es que sale esa droga hacia Europa, y de igual manera desde Bolivia una ruta hacia el Atlántico y luego sale esa droga. Entonces hay que tener una política regional. Esto es fundamental. Hay que tener un plan regional de seguridad. Hay que crear instituciones, o que por lo menos las instituciones funcionen, como Andipol, la coordinación de policías, Andijus, la coordinación de fiscalías, la generación de comunidades de inteligencia para poder combatir el narcotráfico. Nos decía el rector de la Universidad Militar Nueva Granada, el 90% es información, es inteligencia. Entonces es fundamental que se creen comunidades de inteligencia, es fundamental que se cree este reporte de operaciones sospechosas de la región andina para buscar controlar el lavado de activos, que es el corazón de las economías criminales, y para eso tienen que compartir información los países. Hay que crear una unidad de ciberdelitos para que se pueda también mirar los delitos cibernéticos. Hay que tener un plan de seguridad. Ese es el primer tema. El segundo, hay que consolidar la red andina de universidades. En este momento hay 50. Hay que lograr que en el futuro la red andina incluso sea parte del sistema andino y que se habilite, se homologue los títulos que se obtengan en la región andina. Hay que crear, y hay que no crear porque está creada, hay que fortalecer la red andina de autoridades territoriales que permite que los gobiernos de distinto nivel compartan las mejores prácticas y al mismo tiempo hagan contactos con bancos de inversión. Hay que tener un verdadero plan para que las regiones fronterizas puedan ser tratadas como tal, como una región, que no se vea solo como un problema de seguridad, sino se vea el tema económico, el tema comercial, el tema educativo, el tema de salud, el tema en general social. Hay que pensar en todo lo que son las zonas fronterizas como regiones. Y quinto, precisamente hay que tratar el tema migratorio, tanto al interior de los países de la comunidad andina, como también el tener una política común de toda la región de Latinoamérica frente al tema migratorio. Estas son, por ejemplo, 5 elementos que la lista 5 hemos venido planteando para la candidatura del Parlamento andino. Y se trata de ser un equipo, se trata de tener una presidenta que crea en la integración, que crea en el valor de la integración, al mismo tiempo poder tener una asamblea que actúe en sintonía con esa presidenta, y evidentemente también así lo haremos en el Parlamento andino. Por eso nosotros decimos, en este 2025 les invitamos a los ciudadanos a cambiar radicalmente el país votando por las 5. Muchísimas gracias. Virgilio Hernández, candidato a la reelección al Parlamento andino. El mensaje para nuestra gente, para los ecuatorianos, Virgilio, desde tu perspectiva política, o como diría el abogado también, el abogado Rodrigo Lozano, desde tu perspectiva humanista y desde tu perspectiva de lo que vive el país. Antes de que nos contestes, Virgilio, recibe un saludo de Cruz del Rosario, que está uno de los amigos que está en nuestra sintonía a través de las diversas redes sociales de acá, que están vinculadas a Radio La Propia. Cruz del Rosario dice: saludos cordiales, Virgilio Hernández, felicitaciones. ¿Desde dónde nos vienen estos saludos? Desde aquí de la ciudad de Machala está un amigo que te está viendo y te manda muchos saludos. Bueno, un gusto también saludarles. Bueno, esta es básicamente decirles a los ciudadanos la responsabilidad que tienen. La responsabilidad para poder actuar pensando en el país, no con odios, no buscando que no llegue porque este es correísta, dividiendo más el país. No, ahí lo fundamental que podamos elegir con absoluta responsabilidad. En la provincia del Oro encabezan nuestras listas Diego Salas, Noemí Cabrera, a quienes conozco que son personas con absoluta coherencia y con absoluto también amor para la provincia y en general para los intereses del país. De tal manera que le invito a la ciudadanía a que reflexione su voto. No votemos por odio, no votemos por las alcurnias. Las cunas de oro ya han fracasado gobernando el país. Se requiere revivir el Ecuador y para eso hay que actuar y votar con responsabilidad. Luisa González es esa posibilidad, y al mismo tiempo el equipo que somos para la Asamblea, para las asambleístas provinciales y para el Parlamento andino, las listas 5 de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, Virgilio Hernández. Un abrazo fuerte y mucha suerte y éxito en las próximas elecciones. Un abrazo. Siempre un gusto estar con La Propia. Un abrazo también y muchísimas gracias. 8:01, los fuimos, abogado. Los fuimos, Huicho. Nos fuimos, aquí hay un mensaje que nos han dicho una de las páginas de Radio La Propia. Dice:
La prensa uribista de Colombia dice que Petro tiró el rabo al monte, retrocediendo, se arrodilló ante Donald Trump y aquí